nosotros no disfrutamos, la creatividad no se despierta y tampoco se entrena. La única manera que se va a despertar la creatividad para con el trabajo es disfrutarlo. Hay un punto clave detrás de esto también, que es el proceso. Si no sabemos respetar el proceso, nos vamos a frustrar muy rápido. Cuando yo comencé, Argentina estaba bastante informalizada y hasta ahí, y entonces es bastante feroz para con el profesional que no tiene tanta independencia. Entonces poder compartir esto y darles esas herramientas para que el día de mañana ustedes se puedan defender ahí fuera, a mí me hace sentir muy bien. Haciéndonos la historia nosotros, ¿no? Bueno, hermoso, ¿no? Lindo día, sí. Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana, ¿verdad? Buenas, ¿cómo están? Le damos la bienvenida nuevamente, una vez más, a La Bombonera, a Julio Quirós y Gonzalo Vilera. Bienvenidos, chicos, gracias por venir una vez más a nuestro templo, a nuestro curso de corte masculino y barbería en Boca Juniors. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Un placer nuevamente de estar aquí en este club que está aportando mucho con la industria. Y bueno, desde aquí con Gonzalo Vilera nuestro compromiso es aportar nuestro granito de arena para esta industria. Gracias, Fede, por recibirnos, por tanta calidez. Contento, orgulloso de tener esta oportunidad de poder transmitir todo nuestro conocimiento y experiencia para con los chicos. Así que nada, piel de gallina y con ganas de empezar a compartir. Sí. Gracias por venir, muchachos. Yo hoy tengo que entrar a una barbería o a un salón. ¿Qué es lo que yo tengo que mostrar como profesional y qué es lo que el profesional que está del otro lado va a querer ver de mí? Eso me parecen dos puntos importantes, las dos visiones. En el mundo de la belleza, obviamente que vendemos belleza todo el tiempo, Fede. Y nuestra imagen va a empezar a hablar desde que llegamos hasta cómo nos presentamos y desde el tono de voz. Pero bueno, obviamente que después profesionalmente tenemos que presentar ciertas cartas o ciertos puntos, no podemos saltearnos. Sí, hoy en día vivimos globalizados, por así decirlo, vivimos con el celu y tener conciencia y hacer un portfolio de fotografía también va a reforzar un montón y acompañar al currículum y obviamente a la presentación de uno. Antes no había, 10 años atrás, no había una carta de presentación como hoy en día puede ser el Instagram o las redes sociales, que hoy en día quizás con eso ya es una ventaja para los chicos que puedan tener un perfil profesional creado y es mucho más fácil conseguir un trabajo de esa forma. Sí, va a cambiar la perspectiva con la cual te vayan a tomar. Obviamente que se puede llegar a conseguir un trabajo sin un perfil profesional. Hablando de Instagram, puede ser el Instagram o podemos armar portfolios con imágenes y producciones nuestras en otro tipo de plataformas o hasta llevarlas impreso, amigo. Pero sí, obviamente la percepción del dueño de salón o del dueño de la academia va a ser distinta y también aparte de como profesional, cómo corto el cabello, también va a hablar de mi identidad y de cómo soy artísticamente y obviamente cómo me tomo la profesión. Obviamente que hay puntos a tener en cuenta, amigo, corregime, desde cómo formular un currículum simple hasta cómo acompañarlo o con una red social o con cualquier portfolio, amigo. O con un portfolio mismo, ¿sí? Es saber también identificar justamente que son dos cosas diferentes y dos informaciones diferentes, tanto el currículum como el portfolio, ¿sí? Donde el currículum obviamente nos va a invitar a hablar de nuestra historia y de nuestra persona y nuestra carrera, y el portfolio nos va a saber identificar justamente nuestro trabajo artístico y nuestro estilo que manejamos para con la barbería o en el estilismo. Ustedes tienen academia, tienen salón acá en Buenos Aires. ¿Qué es lo que ustedes buscan si alguien quiere ir a trabajar a su salón y si alguno quiere ir a educar a su academia? Son dos preguntas en una. Creo que lo que buscamos cuando nos transformamos en dueños de salón o cuando somos dueños de salón, lo más fuerte que buscamos es
la percepción a aprender que tenga la otra persona y qué tan flexible se muestre con la idea de absorber el protocolo del local o del equipo mismo. Pero sí, obviamente que desde la presentación, Fede, a cómo se comunica, a su tono de voz y obviamente la vestimenta y cómo puede llegar a influenciar positivamente o negativamente en mi equipo, en mi salón. Hay que tener en claro que para estar al frente de un equipo o de un salón, estéticamente hay que cumplir. Y después se hace una prueba y de esa prueba vos le pedís ciertos aspectos que querés ver y ponele que es bueno, pero después en la personalidad o en la forma de manejarse hay cosas que no están buenas. ¿Qué es más importante a la hora de decidir? Primero hay que tener en cuenta qué tan flexible sea la otra persona a la hora de absorber todo lo que nosotros le podamos transmitir. Obviamente que el ego es parte fundamental de un artista también y hay que ser consciente de eso, pero bueno, cuando una persona tiene los pies sobre la tierra se nota y eso va a fortalecerlo a la hora. Sí, amigo, hacemos una prueba, te voy a hablar personalmente de cómo nosotros lo hacemos. Si pasa ese filtro de que entre nosotros nos miramos y ya sabemos si es permeable, por así decirlo, o no la otra persona. Y si vemos que tiene cualidades de, no sé, 45 días, 30 días dura por ahí la prueba en el salón, para ver si se amolda o no. Y si mostró ser una esponja en esos 30 días, sí, totalmente. Sí, técnicamente no es prioridad justamente lo técnico que pueda llegar a ser, pero sí la predisposición. Lo que identifico en Mati, que bueno, por suerte tiene bastante largo, vamos a mostrar un degradado bastante artístico, lo vamos a laburar bastante, vamos a eliminarle la marcación que tiene acá, le vamos a hacer algo más contemporáneo, un poco más moderno. En la parte de arriba identifico que él tiene el hueso muy sobresalido, una protuberancia bien marcada acá en la parte de la coronilla, así que le vamos a dejar de más corto a más largo hacia adelante. En esta parte que es importante casi siempre para los clientes, para los chicos que cortan en la barber, generalmente por ahí no tenemos el mayor tiempo para trabajarlo, ¿verdad? No estaría tan bueno que nuestro degradé venga muy alto, porque si no le vamos a generar una sensación de que está muy pelada en esta parte, lo vamos a mirar de costado y va a sentir como que visualmente falta una parte o del pelo o del cráneo, ¿sí? Lo ideal es acompañar hasta el cambio de plano y que acá él tiene cortito, pero lo ideal sería que gane cabello, que gane visualmente una textura para que complemente la faltante de cráneo ahí. A mí me gusta empezar el corte o mi mecha guía, ¿sí? Para que el resto no esté por encima de esa guía. La segunda división, el cambio de plano, desde dónde vamos a marcar el lateral para con la parte superior. Nunca un lateral va a ser igual al otro, ¿sí? El círculo tendría que venir desde el occipital de él, en este caso está muy cortico, hasta la parte más alta del cráneo. Les quiero mostrar también qué importante es la parte del visajismo a la hora de trabajar en nuestro salón. Como ven, ella tiene un rostro aproximadamente, si hablamos de forma, ¿qué forma tiene? ¿Se puede apreciar? Entonces, ella me dice, yo tenía el cabello largo, pero ahora me cortaron y me dejaron por acá. Y bueno, está luchando ahí con la longitud, se ve que quiere obviamente recuperar su cabello largo. Por eso vamos a trabajar técnicamente mostrando un corte funcional y que ustedes puedan ser receptivos y le pueda servir para hacerlo o replicarlo mañana si quieren, ¿sí? Y tener en cuenta en estos estilos de rostro que justamente definitivamente a ella no le favorece el cabello corto. ¿Por qué? Lo vamos a ver de un lado y del otro, justamente porque tenemos que compensar ese rostro cuadrado. Y si vemos, tiramos el cabello hacia atrás, ¿sí? Y sacamos como un corte carré, nos vamos a dar cuenta que lo único que pronunciamos más es la forma cuadrada. También es sumamente importante poder y saber identificar esos puntos a la hora de poder aconsejar y acompañar a nuestro modelo para con su look, ¿sí? Está muy bueno lo que cuentan los chicos porque mucha gente a lo mejor no sabe cómo presentar su trabajo o su arte en un lugar y a lo mejor no queda porque está presentando mal su trabajo. Entonces está bueno todo esto que contás, Gonza,
Y Julio, en la parte educativa pasa más o menos parecido también cuando uno tiene que recibir o generar o crear un educador o alguien que sea parte del equipo educativo en la escuela. Sí, generalmente nosotros tenemos una energía muy buena también, nos entendemos mucho con Gonza. De hecho, nos transmitimos y nos manejamos por energía y esas personas se apegan a nosotros por la energía. Sabemos justamente lo que decía Gonza y reforzando la parte humana también y el compromiso, obviamente, y ser receptivo a la hora de recibir información. Porque nos choca y nos pega muchísimo el ego, donde hay que saber controlarlo y manejarlo porque todo el mundo tiene un ego adentro, así que hay que saber luchar y manejarlo también a eso. Y sobre todo que estén receptivos a la hora de aprender y que también puedan buscar algo sólido para con respecto a nuestro rubro y a esta pasión que nosotros tenemos, que sabemos que si no son apasionados, lamentablemente van a caer o van a quedar a mitad de camino. Tanto la educación como el salón y demás, lo tenemos que lograr apasionarlo y sentirlo como un amor propio, como un hijo. De lo que estabas comentando hoy hace un ratito, de que no quedan de los dos lados iguales. ¿Cómo podríamos hacer como para que quede visualmente? Porque me suele pasar que siempre me queda uno más alto y uno más bajo. Siempre intentar reconocer los cambios de planos. Para con el lateral, a mí me gusta que sean 3, identificarlo. Este es el ejercicio más fácil que vos podés hacer. Posás el peine por encima de la oreja, no ejercés presión hacia abajo ni hacia adentro del cabello y lo vas cambiando. El cambio de plano número 1, vamos a decirle que te va a dar la silueta final más suelta de todas. La número 2 va a ser más o menos ajustada. ¿A qué me refiero? A que visualmente vos la vas a ver más cuadrada, ¿sí? Porque los cabellos de arriba van a quedar más cortos para con el lateral. El punto número 3 de cambio, no conviene hacerlo mucho en el salón porque de este lateral quedan muy cortos, pero bueno, la figura cuadrada se te va a ver súper cuadrada. Eso es más por ahí para que una forma se exprese demasiado, más artístico. En salón, ¿qué tenés que tener en cuenta? Punto número 1, a la hora de dividirlo, que esté húmedo. Punto número 2, que reconozcas el cambio de plano. Si este ejercicio no te sirve mucho, puedes buscar las recesiones de su cabello. ¿Sí? Vos vas a identificar donde recese, donde deja de crecer el cabello, ahí vos podés marcar tu división, ambos lados iguales. Y otro punto, si por ahí no te resulta tanto, es contar las púas del peine, para que te quede el mismo largo. Retirás, en este caso Mati tiene cortito, pero retirás la mecha más larga que vos encuentres hasta la cantidad de dientes que puedas marcar y de este lado buscas hacer el mismo largo. Amigo, un portfolio es una carta de presentación visual, ¿sí? Vamos a acompañarlo del currículum, que es una carta de presentación escrita, ¿sí? Una descripción de nuestra persona y profesionalmente nuestro desarrollo a lo largo de los años, ¿sí? ¿Qué va a diferenciar el portfolio? Que lo va a acompañar visualmente con nuestro trabajo. Hoy, como decía, somos artistas y vendemos ¿qué? Belleza, imagen, y lo podemos expresar mediante una fotografía. Bueno, esos dos puntos fundamentales hoy en día para competir, amigo, y poder ingresar y que la percepción del, como dueño de salón lo digo, la percepción del dueño de salón sea distinta, que no solo está contratando mecánicamente un buen profesional, sino que también a un artista. Esas son las dos cartas que tenemos que tener en cuenta para presentarnos y que nos respeten o nos tomen diferente. Imagínense al día de la fecha, al día de hoy, cómo estamos con las redes sociales, que yo lo utilizo a mis redes sociales en mi perfil como un portfolio. De hecho, ustedes entran a mi perfil y van a ver únicamente los trabajos que realizo y van a poder identificar un estilo que manejo y que llevo para con la profesión. De esa manera también podemos obtener una buena información de nuestro estilo y de nuestros trabajos para con respecto a las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o lo que fuese. Julio, justo que tocas ahí el tema de las redes sociales, está bueno que lo digas que es como un portfolio. ¿Qué aconsejás a los chicos o a la audiencia de cómo mostrarse uno con el Instagram, por ejemplo? Lo primero que tenemos que hacer es sentir la pasión y empezar a trabajar y empezar a disfrutar. Empezar a sacar ese ego de lado y empezar a mostrar nuestro arte. El arte que nosotros realizamos es único, ¿sí? Nadie lo va a poder realizar. No hay una segunda persona que pueda realizar el trabajo que realizamos nosotros, sino hoy en día todos quisiéramos ser Messi, ¿o no? Por decirlo, ¿no? Si vamos al mundo del fútbol.
Entonces tenemos que aprender a disfrutar del arte que hacemos y mostrarlo, ¿sí? En las redes sociales y bueno, y saber identificar que las redes sociales las voy a utilizar como un portfolio de trabajo. De esa manera lo trabajo yo. Hay diversidades de manera de mostrar el Instagram. Yo obviamente que voy a contar mi historia de cómo lo muestro yo, y eso me ha llevado a abrir muchas puertas, tanto nacionalmente como internacionalmente, a la hora de debatir en un evento, ¿sí? Y decir, bueno, tenemos que traer un profesional internacional. ¿A quién traemos? Y lo primero que hacen es ver el Instagram. Y si yo en mi Instagram tengo una foto comiendo un asado que no está mal, tengo una foto en la pileta que no está mal, creo yo que la primera puerta que se me va a cerrar es la mía. O sea que quiero decir que automáticamente yo solo me estoy cerrando las puertas. De esa manera yo lo trabajo a las redes sociales. Un punto es, como decía, dejar el ego de lado, y el otro punto también es el poder de acción. Lo más difícil que tenemos como artistas de desarrollar es nuestra identidad, es saber nosotros mismos quiénes somos. Y si no tenemos poder de acción y no lo plasmamos, sea en Instagram, sea en sesiones fotográficas, sea en como ustedes deseen, no van a poder ver nunca ni reconocer su proceso. Y ahí, cuando ustedes tienen una identidad, es cuando el mensaje llega mucho más fuerte y llega a donde tiene que llegar. Por eso, obviamente, hay que tener un perfil profesional y un perfil personal. Sí. Dejar el ego de lado y tener poder de acción para poder ir descubriendo nuestra identidad. No va a ser lo mismo que yo haga este corte. Fíjense cómo después el cabello va a caer todo en línea, en el mismo lugar, de la misma situación pesada. En cambio, si yo voy a hacer un corte más intercalado, siempre es importante al momento de hacer esta técnica que la primer mecha la dejemos y la última también, para que la silueta no se pierda, ¿sí? Y vamos a generar canales por dentro. Una sí, una no, una sí, una no. Cuando vaya a caer, va a caer mucho más suave y con otra, visualmente con otra textura. Tengo la línea radial, obviamente que me divide la parte posterior a la parte anterior. En este caso me voy a concentrar en la parte posterior. El corte va a ser totalmente individual en cada sección, que quiere decir que no tiene que estar técnicamente todo conectado el corte, todo lo contrario. De hecho, yo lo que quiero es mucha desconexión. Entonces voy a elegir en la parte más alta, ¿sí? Y acá voy a identificar los puntos altos y los puntos bajos. Cuando hablamos, imagínense que el crecimiento de este cabello aquí adelante va a ser totalmente diferente que el de abajo. Cuando hablamos de puntos bajos, hablamos de cabellos largos. Cuando hablamos de puntos altos, hablamos de cabellos cortos, ¿sí? Saber identificar también dónde va a caer mi primera línea de peso, porque no va a ser una capa. Lo que es justamente es mi primera línea de peso, donde empieza a marcar todas las capas hacia abajo. Saber identificar y elegir esa línea de peso donde voy a cortar, ¿sí? Lo más natural posible, sin ejercer tensión ni presión, y elijo que caigan de esta manera, ¿sí? Ahí. Esta va a ser una referencia, es un corte recto, pero a la vez lo voy a elevar para modificar esa línea de corte. Voy a llevar a su máxima altura, y en este bloque de cabello, aproximadamente de 5 centímetros para tener una referencia, voy a introducir con la tijera deslizando, ¿sí? Y dando también un pequeño movimiento de muñeca para ir afinando ese mechón hacia las puntas, de esta manera, ¿sí? Si ustedes ven en la cámara o ven ahí personalmente, van a ver que el corte, ¿sí? Tiene esa concavidad, lo que hace es que terminen las puntas mucho más finas, y a la hora de peinar y a la hora del styling, eso va a resaltar muchísimo. Hay una parte del ego que puede llegar a ser positiva y una parte del ego que es negativa. De esa parte negativa yo creo que hay muchos profesionales, barberos, peluqueros, coloristas, maquilladores, maquilladoras, que hacen muy buenos trabajos, pero que son muy exigentes y no les gusta cuando lo suben, entonces no lo suben. Esto de respetar el proceso también es parte de entender que uno va a ir subiendo trabajos que a lo mejor no le va a gustar tan técnicamente o cómo quedó, pero también hay que ir subiéndolo para ver las mejoras. ¿Qué le decís a esa gente, Julio, que a lo mejor es tan perfeccionista que no se anima a subir sus trabajos porque le ve detalles? Bueno, de hecho yo soy una de las personas que más lo sufre, claro. Sí. Hicimos la transformación, así que al día de hoy estamos disfrutando, pero sí, yo era una de las personas que hacía muchos trabajos y pensaba justamente en los artistas, colegas, que quería el apoyo de ellos, que
que me hacía sentir como, no sé si llamarlo feliz, pero contento, que en las redes sociales me pongan que sos un capo, que sos un grosso, que sos el mejor. Y eso generalmente me estaba limitando mucho porque yo me estaba exigiendo mucho y estaba viendo muchos detalles y no estaba disfrutando del arte que estaba haciendo. Entonces tenía muchas fotos guardadas que no las subía, por el solo hecho de decir, no, el colega me va a criticar porque acá se ve un pelito para arriba, ¿sí? Pero bueno, chicos, también es parte del proceso, pasé y pasamos por eso. Hoy pudimos transformar, cambiar y nos sentimos súper felices de hacer este arte y de llevar esta pasión que es la barbería y es el estilismo. ¿Qué es la barbería y el estilismo para vos? Bueno, justamente yo estuve como digamos en los dos equipos. Yo me inicié en el mundo del estilismo y después pasé al mundo de la barbería. Y mi trabajo el día de hoy justamente con los seminarios es poder ensamblar esos dos mundos que son increíbles. Trabajamos sobre el cabello de las dos maneras, siendo estilista, siendo barbero, siendo colorista, realizando pelucas, extensiones, ondulaciones. La verdad que es un mundo totalmente amplio donde nos tenemos que identificar con ese arte y nada, ensamblar las dos cosas, tanto el estilismo como la barbería, y nos vamos a dar cuenta que nos va a potenciar un 100% y eso nos va a volver muy versátil. Y hoy la versatilidad que me dio a mí ensamblar el mundo del estilismo con el mundo de la barbería me hizo llegar hace una semana atrás a estar en México y representar mi país, representar esta bandera y brindar educación. Terminando lo que decía él, nosotros desde la barbería o desde el estilismo tenemos la posibilidad de cambiar vidas, amigo, o desde la educación también. Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir lo mayor responsablemente posible. Esa posibilidad que nosotros tenemos también responde un poco qué hacemos acá o qué queremos en este mundo. Dejar un legado, hacer un poco de historia, guardar todo nuestro proceso, también va a ser importante para reconocernos. Hasta ahí pasé, ¿sí? Solo esa parte ocupé. ¿Qué tiene en común esa parte? Que es un cuadrado, ¿sí? Es un plano. Yo no puedo empezar a limpiar la zona del lateral así. Y vengo. Nunca voy a ser parejo en esa parte. Y después los grises o las sombras se me van a empezar a ver así. A mí me gusta pensar en el blanco, en el gris y en el negro como tonalidades, ¿verdad? A mí me gusta que el blanco ya tenga 2 o 3 tipos de blanco, ¿sí? Uno que obviamente me lo va a dar la máquina de corte, el clipper. Otro blanco que de manera igual, o sea, así, me va a dar el trimmer, o sea, la patillera. Y otro blanco más que me va a dar el trimmer cuando yo lo giro. Vamos a identificar que hay otro blanco. Ya este lo podemos retirar o con la navaja o con el shaver también. Tiene una cuchilla semiplana, ¿sí? Se ve como tiene una pequeña comisura ahí. Bueno, esta máquina es buena para generar los grises en sentido de crear la sombra. Lo que yo hice acá, crear la sombra, no borrar la línea, ¿sí? Cuanto yo quiera borrar la línea, nos va a convenir que nuestra cuchilla sea 100% plana para que se acerque un poco más al cuero cabelludo de él. No quiere decir que con esta no la podamos borrar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que nuestro blendeo, nuestro cuchareo tiene que ser menor. Son ergonómicas, todas tienen un formato de cómo agarrarlo, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que intentar respetarlo porque miren, si yo la agarro de acá, voy a tener poco control. Y también, si la agarro de acá, voy a tener menos control. Tengo la pala de corte por debajo, que es donde se va a ejecutar el corte. La luz me va a quedar, ¿por dónde? En la parte más baja, acá. Por eso es importante que al momento de elegir una tijera para pulir los del fade, la pala esté por debajo, no sea muy gruesa y la distancia entre dientes sea la menor posible. Siempre desde el medio y ser consciente que la línea yo la empiezo a borrar desde abajo de la línea hacia ella, no de la línea hacia arriba. En este caso nos obsequiaron la gente de Vigo, que son los responsables y sponsors para los chicos en brindarnos herramientas. Es la primera vez que la voy a utilizar, ¿sí? Y acá es donde nosotros vamos a probar el estilo de acero y el filo que me va a resultar y que elegí yo para este estilo de cabello, que es un cabello grueso, ¿sí? En otro cabello sí podía haber elegido otra herramienta, pero en este caso esta herramienta para deslizar me va a servir y la vamos a probar con 2 técnicas diferentes a la hora de realizar este trabajo. Tomo la primera guía que viene desde arriba, ahí la identifico el largo total, ¿sí? La angulación va a ser de 90 grados aproximadamente,
¿sí? Y voy a trabajar de esta manera, cerrando la tijera ahí y cortando. ¿Qué no puede faltar a la hora de presentarse en un salón, armar un currículum o un portfolio? Un portfolio se define como una carta de presentación visual, no escrita. Se compone de 9, 10, 11 fotos, no de 30, comerciales, activas. No tienen que ser las mejores, justamente como decía él, tienen que ser nuestras y se tienen que ver y sentir como nuestras, ¿sí? Puede ser, amigo, una producción de fotos de 10 vecinos tuyos impresa, puede ser un perfil de Instagram, puede ser un perfil de cualquier red social, de Pinterest, de cualquier red social que ustedes usen y los identifique. ¿Cuál ¿sí? recomendás para el portfolio? Impreso. Vos tenés que, claro, uno de los mensajes que nosotros mandamos es con la responsabilidad que nos tomamos las cosas. Y no es lo mismo, y voy a hablar desde imagen hasta cómo comunicarte. No es lo mismo que yo llegue, hola Fede, ¿qué tal? Me vengo a presentar, esta es mi historia, mi currículum y estos son mis trabajos. Va a haber 7 trabajos comerciales que a él le puedan servir, que a su salón le puedan servir, y va a haber 3 o 4 que hablen de mí, que hablen de mi identidad, que tengan estilos míos, cortes que a mí me gustan, sean o no sean por ahí socialmente aceptados para con un salón comercial, pero hablan de que soy un artista y que así lo presento y me lo tomo. Obviamente que hoy en día hay que competir hay mucha demanda en Argentina y en Buenos Aires y hay mucha falta de nosotros de saber información de valor de ese tipo. Y para ser líder de un equipo, amigo, no te puede faltar nada. Hay puntos que nosotros en una entrevista, y amigo, corregime, vos hiciste un montón, no nos pueden faltar. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué estamos queriendo trabajar ahí? ¿Qué representa para nosotros? Esa pregunta que hiciste recién, la barbería, el estilismo. ¿A dónde queremos llegar? ¿Por qué queremos seguir aprendiendo? Y todo, amigo, todo suma desde cómo me voy a vestir hasta cómo me voy a comunicar y qué mensaje le voy a dejar. Si yo me presento a tu peluquería, a la peluquería de Julio, ese día yo le voy a dejar todas mis fotografías a él, se las voy a regalar. Va a ser mi trabajo que él se quede con eso. Le sirva, no le sirva, le guste, no le guste, ese es el mensaje como profesional que nosotros tenemos que dejar. Sinceramente yo dejé todo, entre comillas. Me fui de mi casa, me fui de mi ciudad, me fui de mi provincia. Brindé una capacitación, entendí que no sabía lo que estaba haciendo. Busqué respuesta en la gente más grande y me junté con un colega que se llama Miguel Albornoz, que vive en Varadero. Y yo literalmente agarré mis cosas y me fui a vivir a la casa de él. Estuve 45 días capacitándome con él en la peluquería. Ahí fue un punto de quiebre para mí porque entendí que tenía que entregarle realmente todo si quería que todo eso me vuelva. Y después otro punto de quiebre fue cuando me mudé nuevamente de Varadero a Resistencia. Y ahí realmente al estar tan lejos de todo y sin poder volver, entendí la importancia de lo que tenía que hacer yo ahí. Así que como primer paso fue empujarme, amigo. Me empujé solito. ¿Qué mensaje les dan a los chicos que acaban de terminar el curso de 12 clases desde el Departamento de Cultura acá en Boca Juniors, el curso de corte masculino y barbería? Preguntarse ustedes mismos a dónde quieren llegar con la profesión. Si realmente se están apasionando de la profesión, son apasionados, se identifican. Pregúntense también si ustedes van a estar toda la vida con la pasión, con este compromiso con la pasión, porque es un compromiso donde tenemos que cumplir. Sabemos que el salón no da mucho, pero también tenemos que aportar mucho también al salón. En la parte educativa pasa lo mismo, hay que tener mucha dedicación, mucha pasión también. Pero bueno, preguntarse sobre todo a dónde quieren llegar y que puedan caminar el proceso disfrutándolo, ¿sí? No estresándose, sino que disfrutándolo, que disfruten el proceso. Hay una parte muy importante que lo venimos hablando ya, el tema de que hoy en día es todo mucho más rápido. Y hoy en día quieren todo quizás ya, y porque las redes te hacen eso, te hacen acelerar todo el proceso. Y si uno no respeta el proceso, te vas a llevar un chasco, te vas a chocar la cabeza contra la pared, porque el proceso es sumamente importante. Si es un camino que uno tiene que entender, hacerlo, transitarlo, y también el consejo nuestro, como siempre les decimos, es
capacitarse, educarse y seguir ejercitando uno mismo, con personas, con cabezas de práctica, con lo que sea, pero si quieren llegar lejos, depende solamente de ustedes. A mí me gusta una mentalidad que es la del eterno aprendiz, por así decirlo, no dejar de aprender nunca. Y también, como decía Fede, hoy en día está todo muy rápido y nosotros no tenemos que dejar de hacer redes. ¿A qué le llamo yo hacer redes? A mantenerte como una esponja, ir a seminarios, sean cerca, sean lejos, ponerte un calendario de educación, eso te va a hacer redes con un montón de colegas de otras ciudades. Yo conecto con personas hoy en día de toda Latinoamérica gracias a cortar el cabello, nunca me lo imaginé. Siempre hay algo para aprender, siempre hay algo para absorber, siempre hay alguien para conocer, sea hasta un detalle del salón o algo técnico realmente importante. Mantenerte con esa mentalidad, amigo, te va a abrir un montón de puertas. Les aconsejo que puedan transitar ese camino si están en su salón o si tienen su salón o si a futuro obtienen su salón, poder educarse y tomar el registro, ¿sí?, de todos esos viajes y de toda esa educación, y los clientes lo van a avalar 100%. Y bueno, hay diferentes sensaciones obviamente, pero también está la parte de la gratitud, que también la empecé a manejar, a descubrir y a entender que también es poderoso también agradecerse uno mismo. Así que hoy estoy agradecido por estar acá. Esto habla de nuestro trabajo que venimos haciendo constantemente. Feliz de dejar esta huella, este granito de arena para con la industria, y feliz de poder dar la oportunidad y ayudar a gente que realmente necesita y lo va a valorar y lo va a llevar a cabo. Chicos, terminamos. Realizamos una forma cuadrada en la parte superior, realzamos con un poquito de producto su textura natural. En la parte lateral hicimos una sombra, un fade medio, marcando un poquito de cerquillo. Lo pulimos con la tijera, así nos da esa tonalidad bien gris, y lo embellecimos a Mati. Amigo, gracias por tu tiempo. Chicos, como verán, ahora dejamos en un secado natural. Como verán, el styling, el peinado es el reflejo de la técnica de corte, y en este estilo se refleja la técnica de corte, que va desde más corto, ¿sí?, a más largo a su longitud total, y obviamente teniendo esa discontinuidad de cabellos cortos y cabellos largos. Eso va a dar la fluidez de este movimiento que quisimos generar en este corte. Muchísimas gracias.